Hay una diferencia enorme entre entender una idea y vivir de acuerdo a ella. Y esa diferencia explica muchas más cosas de las que solemos admitir. Explica por qué tantas personas leen, escuchan, reflexionan y asienten, pero siguen tomando las mismas decisiones. Explica por qué el conocimiento no siempre cambia la conducta. Y explica por qué comprender algo no garantiza, ni de lejos, transformarlo en una forma de vida. Entender una idea es relativamente fácil, requiere atención, cierta apertura y algo de tiempo, por eso hoy tenemos acceso a más conocimiento que nunca. Pero vivir de acuerdo a una idea es otra cosa. Exige que esa idea empiece a interferir en decisiones concretas, que incomode hábitos, que entre en conflicto con impulsos, con miedos y con automatismos muy arraigados. Y ese es el punto donde la mayoría de procesos se detienen. No porque la idea sea incorrecta, no porque la persona no la haya entendido bien, sino porque vivir de acuerdo a una idea tiene un coste. Un coste silencioso, constante y poco reconocible. La mayoría de personas sobreestima el poder del entendimiento y subestima profundamente el peso de la repetición. Creemos que cuando algo encaja a nivel mental, el cambio debería producirse de forma natural. Pero la realidad muestra otra cosa. Muchas personas entienden exactamente lo que deberían hacer, y aún así no lo hacen. No por incoherencia moral, no por falta de inteligencia, sino porque entre entender y vivir, hay una distancia que rara vez se explica con honestidad. En este vídeo vamos a explorar esa distancia. No desde la motivación, no desde la autoexigencia, sino desde una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué exige realmente vivir de acuerdo a una idea cuando deja de ser teórica y empieza a competir con la vida real? A lo largo de este análisis veremos por qué el entendimiento genera una falsa sensación de avance, cómo las ideas se convierten en identidad solo a través de repetición, por qué muchas personas confunden claridad con transformación, y qué implica de verdad vivir de acuerdo a lo que dices entender. Este no es un vídeo para inspirar cambios rápidos. Es una reflexión para quienes ya han entendido mucho, pero sienten que algo no termina de trasladarse a su forma de vivir. Entender como alivio psicológico. Entender una idea suele producir una sensación inmediata de alivio. Cuando algo que estaba confuso se ordena mentalmente, cuando una explicación encaja, cuando una causa parece clara, el sistema interno se relaja. Ese alivio se parece mucho a la sensación de progreso, y ahí empieza el problema. Porque el alivio no es cambio. Es solo la reducción momentánea de la tensión que produce no entender. El cerebro interpreta la claridad como resolución, aunque no se haya tomado ninguna decisión distinta ni se haya modificado ningún comportamiento. Por eso, muchas personas sienten que avanzan solo por comprender mejor. No porque estén actuando de otra manera, sino porque la incomodidad de la confusión ha desaparecido. Este mecanismo es muy potente. El entendimiento ofrece una recompensa psicológica rápida, reduce ansiedad, genera sensación de control y produce la impresión de que algo ya está pasando. Pero en la mayoría de los casos, no está pasando nada fuera de la mente. El peligro no es entender. El peligro es confundir esa claridad con transformación. Cuando una idea se comprende, pero no entra en conflicto con la rutina, no interfiere en decisiones concretas, no exige renuncias visibles, se queda en el plano cognitivo, y desde ahí puede repetirse, comentarse y compartirse, sin cambiar absolutamente nada. De hecho, entender puede convertirse en una forma muy elegante de evitar actuar. Mientras sigues comprendiendo, sigues leyendo, sigues escuchando, puedes sentirte comprometido con el cambio sin tener que asumir su coste real. El entendimiento crea una ilusión de movimiento. Es como estar preparado para empezar pero sin empezar nunca. Esto explica por qué muchas personas saben exactamente qué deberían hacer, y aún así siguen posponiéndolo. No porque no les importe, no porque no sean coherentes, sino porque el alivio del entendimiento ya les ofrece una recompensa suficiente. Mientras la idea no exija cambios concretos, puede convivir cómodamente con la vida actual. El conflicto aparece cuando la idea deja de ser interesante y empieza a ser incómoda. Ahí es donde se decide si una idea se convierte en principio, o se queda en reflexión. La trampa de sentirse en proceso.
Hay una frase que se repite mucho cuando alguien no cambia, pero quiere creer que sí lo está haciendo: estoy en proceso. Dicha así, suena responsable, suena honesta, incluso suena madura. El problema es que esa frase puede significar dos cosas muy distintas. Puede significar que una persona está atravesando una fase de transición real, en la que está sosteniendo decisiones incómodas, aunque todavía no haya resultados visibles. O puede significar algo mucho más sutil y peligroso, que la persona se ha instalado en un estado permanente de preparación. En ese segundo caso, el proceso no avanza, se prolonga. La sensación de estar en proceso funciona como un espacio intermedio muy cómodo. No estás donde estabas antes, pero tampoco has llegado a ningún sitio. Y mientras te quedas ahí, no tienes que asumir del todo las consecuencias de cambiar. No tienes que fallar abiertamente, no tienes que comprometerte del todo. No tienes que renunciar a lo que ya conoces. El proceso, así entendido, se convierte en una zona segura. Una zona en la que sigues reflexionando, sigues revisándote, sigues aprendiendo, pero evitas el punto exacto donde algo tendría que romperse para que otra cosa se construya. Porque todo cambio real implica pérdida. Pérdida de hábitos. Pérdida de certezas. Pérdida de una versión anterior de uno mismo que, aunque limitante, era conocida. El problema es que el lenguaje del proceso puede ocultar indefinidamente esa pérdida. Mientras te dices que estás en proceso, no tienes que responder a una pregunta muy concreta: ¿qué estoy haciendo hoy de forma distinta a ayer? Si no hay una respuesta clara a esa pregunta, no hay proceso, hay aplazamiento, y el aplazamiento, cuando se disfraza de trabajo interior, puede durar años. Muchas personas no están estancadas porque no sepan qué hacer, están estancadas porque han convertido la preparación en identidad. Son personas en proceso, personas trabajándose, personas en ello. Y ese relato les permite seguir exactamente donde están sin sentirse incoherentes. La trampa no está en tomarse tiempo. Está en no saber cuándo ese tiempo dejó de ser necesario, y empezó a ser una forma de evitar el cambio. Cuando las ideas no compiten con los hábitos. Una idea solo empieza a tener efecto real cuando entra en conflicto con un hábito. Mientras no lo haga, puede convivir perfectamente con la vida que ya existe. Este es uno de los puntos más ignorados cuando se habla de cambio personal. Las ideas no transforman por acumulación, transforman por fricción. Puedes entender una idea profundamente, estar de acuerdo con ella, incluso identificarte con ella, y aún así seguir viviendo exactamente igual. ¿Por qué? Porque tus hábitos siguen ganando todas las batallas importantes. Los hábitos no necesitan ser defendidos, no necesitan ser explicados, simplemente ocurren. Funcionan por repetición, por inercia, por familiaridad, y cuando una idea no los cuestiona directamente, no los desplaza. Muchas personas creen que el problema es que no han encontrado la idea correcta. Pero en realidad el problema es que ninguna de las ideas que manejan ha llegado a competir seriamente con su forma de vivir. La idea se queda en el plano de lo que tiene sentido. El hábito gobierna el plano de lo que se hace, y entre ambos casi siempre gana el hábito. Porque el hábito no exige decisión, la idea sí. Para que una idea empiece a vivirse tiene que perder su neutralidad, tiene que empezar a incomodar. Tiene que interferir en cosas muy concretas, en cómo usas tu tiempo, en cómo gastas tu dinero, en qué aceptas y qué rechazas, en qué repites incluso cuando no apetece. Si una idea no altera ninguno de esos puntos, no importa cuán clara sea, no va a cambiar nada. Aquí aparece una ilusión muy común, pensar que, como la idea es correcta, tarde o temprano se impondrá sola. Pero las ideas no se imponen solas. Necesitan ser defendidas en el terreno donde los hábitos ya tienen ventaja, y ese terreno es incómodo. Porque obliga a elegir entre lo que sabes y lo que te resulta familiar, entre lo que entiendes y lo que te cuesta dejar. Este es el punto donde muchas ideas se quedan atrás. No porque sean débiles, sino porque no se les da la oportunidad de entrar en la vida real. Mientras una idea no te cueste nada, no te exige nada, no te haga perder algo concreto, seguirá siendo solo eso, una idea. Identidad versus comportamiento. Una de las confusiones más frecuentes cuando se habla de cambio es creer que modificar la identidad equivale a modificar la conducta. No es lo mismo. Cambiar la identidad es cambiar el relato que tienes sobre ti, cambiar la conducta es cambiar lo que haces cuando nadie está mirando.
Y entre ambas cosas hay una distancia enorme. Muchas personas adoptan nuevas ideas y con ellas una nueva forma de definirse. Empiezan a verse como alguien más consciente, más informado, más alineado. Ese cambio identitario es real, pero es incompleto. Porque puede producirse sin que nada cambie en el día a día. La persona ya no se ve como antes, habla distinto, piensa distinto, se explica distinto, pero vive igual. Este fenómeno es especialmente engañoso, porque el cambio de identidad genera una fuerte sensación de coherencia interna. Te sientes distinto, y eso hace pensar que estás actuando distinto. Pero cuando observas las decisiones concretas, cómo usas tu tiempo, cómo reaccionas, qué repites, todo sigue exactamente igual. El relato ha cambiado, la estructura no. Esto ocurre porque la identidad es flexible. Puede adaptarse rápido, puede reformularse sin fricción inmediata. El comportamiento, en cambio, es rígido. Está sostenido por hábitos, por contextos, por automatismos que no se mueven con facilidad. Por eso es tan fácil cambiar la forma de hablar sobre uno mismo y tan difícil cambiar la forma de vivir. La identidad se modifica en el plano simbólico. El comportamiento se modifica en el plano práctico, y si no hay un puente entre ambos, el cambio se queda a medio camino. Muchas personas creen que ya han cambiado porque se reconocen en ideas nuevas. Pero el verdadero indicador de cambio no es cómo te defines, sino qué haces cuando la idea entra en conflicto con la comodidad. Si la identidad nueva no exige conductas nuevas, no es una identidad operativa, es solo una narrativa. Y las narrativas pueden sostenerse durante años, sin alterar nada esencial. La incoherencia silenciosa. La incoherencia de la que vamos a hablar aquí no es evidente. No se manifiesta como una contradicción abierta, ni como un conflicto explícito. Es silenciosa. Se instala poco a poco, casi sin hacerse notar. Aparece cuando una persona entiende una idea, se identifica con ella, la incorpora a su discurso, pero no la vive de forma consistente. No hay una negación consciente. No hay cinismo. No hay rechazo. Hay algo mucho más sutil, una distancia constante entre lo que se sabe y lo que se hace, y esa distancia, mantenida en el tiempo, genera una tensión interna difícil de nombrar. La persona no se siente deshonesta. Se siente confusa. Sabe que entiende algo importante, pero también sabe, aunque no siempre lo admita, que no lo está llevando a la práctica. Esa incoherencia no paraliza de inmediato. Al contrario, permite seguir funcionando. Se sigue hablando de las ideas, se sigue reflexionando sobre ellas, se sigue explicando por qué son válidas. Pero algo empieza a erosionarse por dentro, la confianza en el propio criterio. Cada vez que una idea no se vive, pierde un poco de fuerza. No porque sea incorrecta, sino porque no se confirma en la experiencia. Con el tiempo, la persona empieza a desconfiar no solo de la idea, sino de sí misma. Aparece una sensación difusa de estar fallándose constantemente, aunque no se sepa exactamente en qué. Y aquí ocurre algo importante. La incoherencia silenciosa no suele llevar al cambio, suele llevar a la justificación. Se empiezan a construir explicaciones suaves. Ahora no es el momento, todavía estoy en proceso, cuando tenga más claridad. No como excusas conscientes, sino como mecanismos de protección. Porque vivir con la sensación de entender algo y no vivirlo, resulta demasiado incómodo. Así, la incoherencia se normaliza, se vuelve parte del paisaje interno. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta cruzar la línea entre entender y actuar, porque hacerlo implicaría reconocer cuánto tiempo se ha vivido sin coherencia real. Por eso muchas personas no cambian cuando entienden una idea, cambian solo cuando la incoherencia se vuelve insoportable. Repetición sin épica. La mayoría de personas espera que el cambio real se sienta de alguna manera especial, un momento de claridad, una decisión firme, una sensación de ruptura con el pasado, pero en la práctica, el cambio que transforma de verdad casi nunca se vive así. No hay épica, no hay alivio inmediato. No hay una señal clara de que algo importante acaba de empezar. Lo que hay es repetición. Repetición de decisiones pequeñas. Repetición de comportamientos que no destacan. Repetición de acciones que, vistas desde fuera, no parecen especialmente significativas. Y precisamente por eso, muchas personas no reconocen el cambio cuando está ocurriendo. Esperan sentirlo.
Esperan notarlo. Esperan que tenga un peso emocional, acorde a su importancia. Pero el cambio real no suele venir acompañado de emoción. Viene acompañado de rutina. Hacer lo correcto por primera vez puede sentirse relevante. Hacerlo por 10ª vez empieza a ser normal. Hacerlo por 100ª vez ya no se siente como una decisión, sino como una forma de vivir. Ahí es donde ocurre la transformación. No cuando decides algo, sino cuando dejas de decidirlo cada día. Este tipo de repetición es profundamente poco atractiva. No se puede contar bien. No se puede mostrar fácilmente. No genera una narrativa clara. Y en un entorno que valora lo visible, lo rápido y lo emocionante, la repetición sinépica pasa desapercibida. Pero es la única que cambia estructuras. Cambiar una forma de vivir no requiere momentos extraordinarios. Requiere normalizar comportamientos distintos hasta que dejan de sentirse como un esfuerzo consciente. Por eso tantas personas abandonan justo cuando el cambio empieza a ser real. Porque cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay novedad, cuando ya no hay sensación de estar mejorando, parece que no está pasando nada. Y sin embargo es ahí donde algo se está consolidando. La pregunta importante no es si te sientes distinto. Es si actúas distinto incluso cuando no sientes nada especial. El coste social de vivir de acuerdo a una idea. Vivir de acuerdo a una idea no solo tiene un coste interno, tiene un coste social. Y ese coste es uno de los motivos principales por los que muchas personas entienden exactamente lo que deberían hacer, pero no lo sostienen en el tiempo. Cuando empiezas a vivir de forma distinta, aunque sea de manera silenciosa, algo cambia en tu entorno. No de forma dramática, no con conflictos abiertos. Cambia en pequeños gestos. Dejas de encajar del todo en ciertas conversaciones, empiezas a incomodar con decisiones que no se explican fácilmente. Dejas de justificarte con los mismos argumentos que los demás, y eso genera distancia. No porque te vuelvas mejor, no porque los demás estén equivocados, sino porque has dejado de reaccionar igual. La mayoría de personas subestima profundamente lo difícil que es sostener una conducta cuando deja de estar validada socialmente. Es fácil entender una idea en soledad, es mucho más difícil vivirla cuando implica decir no donde antes decías sí. Cuando implica no participar en dinámicas que antes eran normales. Cuando implica elegir algo que no se puede explicar en una frase corta. Porque vivir de acuerdo a una idea no solo cambia lo que haces, cambia cómo te perciben. Y esa pérdida de pertenencia, aunque sea leve, pesa. Por eso tantas personas abandonan cambios correctos sin dramatismo. No porque duden de la idea, sino porque el coste de sostenerla en un entorno que no la comparte se vuelve demasiado alto. Aquí es donde muchas decisiones se diluyen, no se abandonan de golpe. Se ajustan, se suavizan, se posponen, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás viviendo de acuerdo a esa idea. Pero tampoco recuerdas exactamente cuándo dejaste de hacerlo. Vivir de acuerdo a una idea exige aceptar que no siempre vas a encajar, que no siempre vas a poder explicarte, que no siempre vas a ser comprendido. Y ese precio rara vez se menciona cuando se habla de cambio. ¿Por qué casi nadie cruza la línea? Llegados a este punto, la pregunta ya no es si las personas entienden las ideas. La mayoría las entiende. La pregunta real es, ¿por qué, aun entendiéndolas, casi nadie las convierte en una forma de vivir sostenida? La respuesta no tiene que ver con falta de información, tiene que ver con resistencia al coste acumulado. Vivir de acuerdo a una idea no exige un gran sacrificio puntual, exige muchos pequeños costes repartidos en el tiempo. Costes que no se pueden justificar fácilmente, costes que no generan reconocimiento, costes que no producen una narrativa clara de éxito. No es una decisión heroica, es una renuncia silenciosa repetida, y ese tipo de renuncia no se percibe como un logro, se percibe como una pérdida constante de opciones. Pierdes espontaneidad, pierdes explicaciones simples, pierdes la posibilidad de culpar a factores externos cuando algo no funciona. Porque cuando decides vivir de acuerdo a una idea, esa idea empieza a exigirte coherencia. Ya no puedes decir lo sé, pero ya no puedes refugiarte en la intención. Ya no puedes permanecer en el terreno de la comprensión. Tienes que actuar como si la idea fuera cierta incluso cuando te incomoda. Y ahí es donde la mayoría se detiene.
no porque no esté de acuerdo, sino porque el coste no es negociable. Cruzar esa línea implica aceptar que el cambio no va a sentirse bien durante mucho tiempo, que no habrá confirmación externa, que nadie va a aplaudir la coherencia silenciosa. Implica aceptar que entender fue solo el comienzo, y que lo difícil empieza cuando la idea deja de ser interesante y se convierte en un criterio que gobierna tu conducta. Por eso, muchas personas prefieren quedarse cerca de la línea, entienden lo suficiente como para sentirse conscientes, pero no lo suficiente como para tener que cambiar su forma de vivir. Es un punto intermedio cómodo, intelectualmente honesto, prácticamente intacto. Cuando una idea deja de ser interesante, volvamos al inicio, hay una diferencia enorme entre entender una idea y vivir de acuerdo a ella. Y esa diferencia no tiene que ver con inteligencia, ni con profundidad, ni con haber reflexionado lo suficiente. Tiene que ver con algo mucho más incómodo. ¿Qué estás dispuesto a perder para ser coherente con lo que dices entender? Entender una idea puede ser estimulante, puede abrir perspectivas, puede ordenar el pensamiento. Pero vivir de acuerdo a una idea implica que esa idea empiece a gobernar decisiones concretas, incluso cuando deja de ser interesante. Porque ese es el punto en el que casi todas las ideas se ponen a prueba, cuando ya no aportan novedad, cuando ya no generan alivio, cuando ya no producen una sensación clara de avance. Ahí es donde una idea deja de ser un concepto y empieza a convertirse en un criterio. Un criterio no te motiva, no te anima, no te acompaña emocionalmente. Un criterio simplemente marca un límite. Define qué haces incluso cuando no tienes ganas. Define qué no negocias cada semana. Define qué tipo de persona eres cuando nadie está observando. Por eso vivir de acuerdo a una idea no suele sentirse como crecimiento, suele sentirse como restricción. Restricción de opciones, restricción de excusas, restricción de relatos cómodos. Y eso es precisamente lo que hace que la mayoría de personas se quede en el entendimiento. Porque el entendimiento no exige renuncias, solo exige atención. Vivir de acuerdo a una idea, en cambio, exige aceptar que no todo lo que entiendes te va a resultar agradable de vivir. Que habrá periodos largos sin confirmación. Que habrá incoherencias que duelan más que la ignorancia. Que habrá momentos en los que entender ya no sea suficiente. Este vídeo no pretende decirte qué idea deberías vivir, ni qué decisiones deberías tomar. Solo plantea una pregunta que rara vez se formula con honestidad. ¿Qué ideas has entendido, pero no estás dispuesto a vivir? Porque ahí, y no en la falta de conocimiento, es donde suele estar el verdadero límite. En Breadroom, analizamos ideas no para acumular comprensión, sino para observar qué ocurre cuando intentan bajar al terreno de la vida real. Porque entender puede tranquilizar, pero vivir de acuerdo a una idea es lo único que, con el tiempo, transforma algo de verdad,